Millonario. Ve a su empleada enseñando a bailar a su hijo. No se imaginó que ella era, en un imponente imperio corporativo, donde las salas de juntas mandaban y las emociones permanecían sepultadas bajo trajes impecables y objetivos trimestrales, la vida de un multimillonario estaba a punto de cambiar. Era un hombre conocido por su disciplina, su distanciamiento y su dedicación a construir un imperio, no a criar a un hijo. Eso cambió tras el accidente que le costó la vida a su esposa y lo dejó a cargo de su hijo pequeño, un hombre retraído. Pensó que tenía todo bajo control, hasta que un nuevo asistente apareció en su vida. Una tarde, regresó temprano de un viaje de negocios y vio algo inesperado. Su hijo, tranquilo y aislado, sonreía, reía e incluso bailaba. Y quien trajo esa luz a la vida de su hijo fue ella, una empleada joven a la que apenas había prestado atención antes. Lo que comenzó como un descubrimiento sorprendente, pronto se convertiría en un viaje de secretos, redención, romance y una verdad tan profunda que podría curarlo o destruirlo todo. ¿Alguna vez has sentido que alguien entró en tu vida inesperadamente y lo cambió todo? Deja tu respuesta en los comentarios. Dominic Hayes caminaba por los pasillos de cristal de Hayes Enterprises, con sus zapatos lustrados, repiqueteando contra el suelo de mármol. La oficina bullía con la silenciosa tensión de los empleados, que sabían que la presencia de su director ejecutivo exigía perfección. Las cabezas se giraban, las espaldas se erguían y los susurros se acallaban a su paso. A sus 42 años, Dominic era un hombre forjado en la disciplina, su traje gris oscuro tan inmaculado como su reputación. Sus ojos oscuros escudriñaban los informes en su tableta, sin detenerse jamás en los rostros que lo rodeaban. La conexión era un lujo que no se permitía, desde el accidente de coche de hacía 3 años que se llevó a su esposa, Elena, y dejó a su hijo, Noah, una sombra del niño vibrante que una vez fue. En un rincón de la oficina diáfana, Maya Daniels estaba sentada en su escritorio, con los dedos sobre el teclado. Asistente administrativa junior, era invisible para la mayoría. Su presencia solo se notaba por el suave tintineo de las teclas y el ocasional crujido de papeles. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño pulcro, y las gafas le caían bajas sobre la nariz mientras revisaba los horarios del equipo ejecutivo. A sus 26 años, Maya poseía una gracia serena. Sus cálidos ojos marrones ocultaban una carga que nunca compartía. Se había incorporado a la empresa hacía 6 meses. Su currículum no destacaba, pero su ética de trabajo era inquebrantable. No buscaba llamar la atención, y Dominic apenas se había percatado de su existencia. Esa mañana, la sala de juntas bullía de expectación. Dominic presidía la mesa, con voz nítida, mientras describía las proyecciones del trimestre. Vamos adelantados en la fusión, pero preveo márgenes más ajustados para la semana que viene, dijo, con un tono que no dejaba lugar a debate. Los altos ejecutivos asintieron, tomando notas. Maya, sentada al fondo, anotaba las actas. Su bolígrafo se movía con precisión. Sintió el peso de la autoridad de Dominic, la presión que ejercía sobre la sala como la gravedad. Cuando él la miró, agachó la cabeza y se concentró en su bloc de notas. «Señorita Daniels», dijo Dominic, su voz interrumpiendo los murmullos. La pluma de Maya se congeló. Las cabezas se giraron, y ella sintió el calor de sus miradas. «Necesito a alguien que supervise las operaciones en mi residencia. Mi personal actual es insuficiente para las necesidades de mi hijo. Empezará mañana». Maya parpadeó, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Yo, señor?» Su voz era suave pero firme, aunque su mente iba a 1000. No estaba preparada para esto. Era una oficinista, no una niñera ni una ama de casa. «Has demostrado ser competente aquí», dijo Dominic, volviendo a su tableta. «Confío en que lo lograrás. Consulta con recursos humanos para más detalles».
La sala recuperó el ritmo, pero el mundo de Maya se tambaleó. Nunca había pisado la casa del director ejecutivo. Apenas sabía cómo procesar la asignación, y mucho menos por qué la había elegido. Al terminar la reunión, recogió sus cosas, con los pensamientos sumidos en la duda y la curiosidad. Vislumbró el perfil de Dominic al salir, mandíbula afilada, mirada distante, y se preguntó qué clase de hombre le confiaba su hogar a alguien a quien apenas conocía. A la mañana siguiente, Maya se encontraba ante las puertas de la finca de Dominic, con la respiración entrecortada por su tamaño. La mansión se alzaba como una fortaleza, con líneas elegantes y ventanales imponentes, rodeada de jardines impecables que se extendían a lo lejos. Se ajustó el abrigo, aferrando una pequeña libreta donde había anotado preguntas sobre su nuevo puesto. El aire era fresco, con el aroma a pino del bosque cercano. Un mayordomo, de rostro severo y silencioso, la condujo al interior. El interior era tan grandioso como esperaba, pero se sentía vacío. Los suelos de mármol brillaban bajo las lámparas de araña, pero el silencio era denso, roto solo por el tenue tic-tac de un reloj de pie. Noah, el hijo de 7 años de Dominic, estaba sentado en un rincón de la sala, con las rodillas encogidas, mirando fijamente un bloc de dibujo en blanco. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos, y su pequeño cuerpo parecía encogerse en el enorme sillón. A Maya se le encogió el corazón. Había oído rumores sobre el niño, que no había hablado desde la muerte de su madre, que vagaba por la casa como un fantasma. «Hola, Noah», dijo Maya, arrodillándose a su altura. Su voz era suave, como si estuviera persuadiendo a un animal asustado. «Soy Maya. Voy a estar aquí un rato. ¿Te parece bien?» La mirada de Noah la miró fijamente y luego la apartó. No respondió, pero sus dedos se apretaron alrededor del bloc de dibujo. Maya notó las tenues líneas de un dibujo. Formas a medio formar, tal vez un árbol o un pájaro, abandonado a mitad de trazo. No presionó. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, a una distancia prudencial, y sacó su teléfono. Una suave música de piano llenó la habitación, una melodía que siempre le había encantado por su calidez. Se balanceó ligeramente, dejándose guiar por las notas. «No tienes que hablar», dijo, con la voz apenas un susurro. «Pero la música es como una amiga que siempre está ahí. ¿La sientes? ¿Como si bailara en tus pies?» Noah inclinó la cabeza, apenas un poco. Sus ojos se posaron en ella, curiosos pero cautelosos. Maya seguía balanceándose, con movimientos pequeños pero pausados, como invitándolo a unirse sin preguntar. Tarareaba, con voz suave y espontánea. Por un instante, el silencio en la habitación se sintió menos opresivo. Sin ser visto, Dominic permanecía en el pasillo, con la maleta aún en la mano. Había regresado temprano de un viaje a Shanghái, esperando encontrar la tranquilidad habitual de su hogar. En cambio, vio a su hijo callado e inalcanzable, observando a la desconocida con algo parecido al interés. El pie de Noah golpeó el suelo, un movimiento leve, pero para Dominic fue trascendental. Hacía años que no veía a su hijo interactuar con nadie. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de alivio e inquietud. ¿Quién era esta mujer y cómo había llegado tan rápido a Noah? Durante la semana siguiente, Maya se adaptó a la rutina en la finca. Coordinaba los horarios del personal, gestionaba las entregas y se aseguraba de que la casa funcionara a la perfección, pero su prioridad era Noah. Le llevaba pequeños regalos, un juego de lápices de colores, un libro de dibujos de animales, y los dejaba donde él pudiera encontrarlos. Ponía música a diario, de diferentes géneros cada vez, observando qué provocaba una reacción. Una tarde, lo sorprendió balanceándose al ritmo de una melodía de jazz, con movimientos vacilantes pero reales. Sonrió, pero no hizo ningún comentario, dejándolo encontrar su propio ritmo. Dominic observaba desde la distancia. Su curiosidad por Maya crecía.
Ella no era como el resto del personal, que trataba a Noah con lástima o impaciencia. Se movía con determinación, su calidez llenando los espacios que él había dejado vacíos durante mucho tiempo. Sin embargo, algo en ella lo inquietaba. Su expediente personal era escueto: educación básica, algunos trabajos administrativos, sin familia registrada. Había aprobado su contratación sin pensarlo 2 veces, pero ahora se preguntaba por qué parecía tan reservada, con sus sonrisas teñidas de una tristeza que no podía identificar. Una noche, después de que Noah se acostara, Dominic llamó a Maya a su estudio. La habitación era toda de madera oscura y cuero, un espacio que reflejaba su carácter reservado. Ella estaba de pie frente a su escritorio, con las manos entrelazadas. «Lo estás haciendo bien con Noah», dijo con tono mesurado. «Mejor de lo que esperaba». «Gracias, señor Hayes», respondió Maya, mirándolo brevemente a los ojos antes de bajar la vista. «Es un niño especial, solo necesita tiempo». Dominic se recostó, observándola. «¿Por qué aceptaste este papel? Podrías haberte negado». Maya dudó, apretando los dedos. Yo sé lo que es sentirse solo. Pensé que podría ayudar». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas pero pesadas. Dominic quiso insistir, pero algo en su expresión lo detuvo. Un destello de vulnerabilidad que reflejaba su propio dolor oculto. Asintió, desestimándola, pero su respuesta permaneció en el aire, despertando preguntas que no estaba listo para afrontar. Días después, Maya llegó temprano y encontró a Noah en el jardín, una imagen inusual. Él aferraba un bloc de dibujo, moviendo el lápiz con furia. Ella se acercó lentamente, mirando por encima de su hombro. El dibujo era de una mujer de cabello largo, con el rostro borroso, pero su sonrisa inconfundible. Maya contuvo la respiración. No era ella, no podía serlo, pero la imagen despertó un recuerdo que había enterrado profundamente, uno de pérdida y promesas incumplidas. «Noah», dijo en voz baja. «¿Quién es?» Él no respondió, pero sus ojos se encontraron con los de ella, abiertos y escrutadores. Por primera vez, le sostuvo la mirada, y Maya sintió un escalofrío. Había algo en su expresión, algo que sugería que sabía más de lo que podía expresar. Esa noche, Dominic revisó las grabaciones de seguridad del jardín, una costumbre que había adquirido desde la muerte de Elena. Se detuvo en la imagen de Maya y Noah, con la mano de ella cerca de su cuaderno de dibujo. El rostro del chico estaba vivo, como Dominic no lo había visto en años. Pero fue la expresión de Maya lo que lo detuvo. Una mezcla de ternura y dolor, como si cargara con un secreto demasiado pesado para guardar. Se acercó a la pantalla con el pulso acelerado. ¿Qué ocultaba? Con el paso de las semanas, el vínculo entre Maya y Noah se fortaleció. Le enseñó pequeños pasos de baile, guiando sus movimientos vacilantes con paciencia. Una tarde, puso una animada salsa, dando vueltas por la sala con una pareja imaginaria. Noah observaba, con una extraña sonrisa en los labios. «Vamos, Noah», dijo, extendiendo la mano. «Solo un paso. Puedes lograrlo». Dudó un momento, luego dio un paso al frente, imitando su balanceo. Maya rió, con un sonido brillante y despreocupado. La sonrisa de Noah se ensanchó, y por un instante la habitación cobró vida. Dominic, que había vuelto temprano a casa, se quedó paralizado en la puerta. Su hijo bailaba, con aquella mujer que había aparecido de la nada. Le dolía el corazón con una mezcla de gratitud y sospecha. Maya estaba cambiando a Noah, pero ¿a qué precio? No podía quitarse la sensación de que su presencia era más que una coincidencia, de que su pasado albergaba las respuestas que necesitaba. Mientras Maya hacía girar suavemente a Noah, captó la mirada de Dominic. Su sonrisa se desvaneció, y por una fracción de segundo, algo se cruzó entre ellos. Reconocimiento, tal vez, o una sensación compartida de pérdida. Soltó la mano de Noah y retrocedió un paso.
Debería ir a ver cómo está la cena, dijo rápidamente, con voz tensa. Rozó a Dominic al pasar, dejándolo con el eco de su risa y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, Dominic estaba sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio. Volvió a abrir el expediente de Maya, buscando algo que se le hubiera escapado. Una sola línea le llamó la atención. Una referencia a un trabajo anterior en un centro comunitario, cerrado tras un incendio. Sin detalles, sin explicación. Frunció el ceño, pensando a 1000 por hora. ¿No era nada? ¿O era la clave para entenderla? En la habitación de invitados, Maya estaba sentada en el borde de la cama, con las manos temblorosas. El dibujo de Noah ardía en su memoria. No era solo un boceto. Era un reflejo de un pasado del que había intentado escapar. Cerró los ojos y se susurró. No puedes saberlo. Todavía no. La mansión dormía, pero la tensión zumbaba bajo sus paredes. Dominic, Noah y Maya estaban unidos por algo más profundo que la casualidad, y a medida que pasaban los días, la verdad se acercaba, amenazando con trastocar todo lo que creían saber. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. La sala de estar de la mansión resplandecía con la luz del atardecer. Los rayos dorados se filtraban por las altas ventanas y atrapaban las motas de polvo en una danza silenciosa. Maya se arrodilló junto a Noah, marcando con las palmas un ritmo constante, al ritmo de una melodía jazzística que sonaba en su teléfono. Las pequeñas manos de Noah imitaron las suyas, titubeantes al principio, luego con más audacia, tamborileando con los dedos contra el suelo pulido. Sus ojos oscuros, habitualmente distantes, brillaban con concentración. Maya sonrió, con una voz cálida y alentadora. Eso es, Noah, tienes el ritmo. Ahora añadamos un paso más. Mírame. Se levantó, contoneando las caderas al ritmo de la música, con movimientos fluidos pero tan sencillos que hasta un niño los podía seguir. Noah la observaba, con los labios ligeramente entreabiertos, como si la música le arrancara algo dentro. Se puso de pie, dando un paso único y cauteloso, con sus zapatillas rozando suavemente. Maya aplaudió, con una risa alegre. «Sí, tienes un don natural». Desde el pasillo, Dominic se quedó allí, con el maletín aún en la mano. Había regresado de una reunión de la junta directiva, esperando el silencio habitual de su hogar. En cambio, se encontró con esto. Su hijo, que no había hablado en 3 años, moviéndose a un ritmo constante, con el rostro iluminado por una chispa que Dominic creía perdida para siempre. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de asombro e inquietud. Noah estaba cambiando, pero era Maya, esta modesta asistente, quien lo hacía hablar. ¿Cómo? ¿Y por qué le causaba tanta inquietud? Dominic entró en la habitación. Su presencia fue como un cambio en el aire. La risa de Maya se apagó, y Noah se quedó paralizado, con la mirada fija en el suelo. Ella se enderezó, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Señor Hayes», dijo con voz firme pero con un toque de cautela. «No lo oí entrar». «Eres bueno con él», dijo Dominic con un tono cortante, más una observación que un elogio. Dejó el maletín, mirando a Maya y a Noah. «Mejor que nadie». «Es fácil trabajar con él», dijo Maya con una leve sonrisa. «Solo necesita un poco de ánimo». Dominic asintió, pero sus ojos se posaron en ella, escrutándola. Había algo en su facilidad con Noah, en su capacidad para llegar a él, que parecía demasiado preciso, demasiado practicado. No podía quitarse la sensación de que ella era más de lo que aparentaba.
Durante los siguientes días, Maya incorporó la música y el movimiento a la rutina de Noah, convirtiendo las lecciones en juegos. Marcaba ritmos en la encimera de la cocina mientras desayunaban, retándolo a imitarla. «Más rápido esta vez, Noah», Swin decía con los ojos brillantes. Él respondía con rápidos golpecitos, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Una mañana, trajo una pequeña pandereta y la agitó suavemente mientras daba vueltas por el jardín. Noah la siguió, con pasos torpes pero pausados, imitando sus giros. Por primera vez, rió, un sonido suave y vacilante que detuvo a Maya en seco. Se arrodilló, con el corazón henchido. «Llevas música dentro, chico», susurró. Dominic observaba estos momentos desde la distancia, a menudo a través de las cámaras de seguridad que revisaba obsesivamente. Cada vistazo al progreso de Noah desmoronaba el muro que había construido a su alrededor, pero también aumentaba su curiosidad por Maya. Su historial era demasiado escaso, su pasado demasiado vago. ¿Por qué había venido a su empresa? ¿Por qué parecía tan interesada en su hijo? Una noche, después de que Noah se durmiera, Dominic encontró a Maya en la biblioteca, organizando una pila de libros que le había traído. Historias de animales y lugares lejanos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara, que proyectaba su rostro en suaves sombras. Levantó la vista, sobresaltada, cuando él entró. «Señorita Daniels», dijo en voz baja. «Una palabra». Dejó los libros, con las manos firmes a pesar de la repentina tensión en los hombros. «Por supuesto, señor Hayes». Se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. «Noah te está respondiendo. Lo he visto. El baile, los juegos, está funcionando. Pero necesito saber a quién se lo estoy confiando. ¿Qué cualificaciones tienes para esto?» Maya se quedó sin aliento, pero sostuvo su mirada con expresión tranquila. «Solía ser voluntaria con niños en un centro comunitario», dijo, mintiendo sin problemas. «Trabajé con algunos que tenían dificultades para expresarse. Me enseñó paciencia, a conectar a través de cosas como la música o el juego». Dominic entrecerró los ojos ligeramente. «¿Voluntariado? ¿Eso es todo?» «Fue suficiente», dijo con voz firme, pero sin ponerse a la defensiva. «Los chicos como Noah no necesitan credenciales, necesitan a alguien que los vea». Sus palabras lo impactaron más de lo esperado, despertando recuerdos de la calidez de Elena, su capacidad para llegar a Noah de maneras que él nunca pudo. Se enderezó, apartando el pensamiento. «¿Y tu pasado? ¿Antes del centro comunitario?» Maya dudó un instante. «Nada especial», dijo con una sonrisa tensa. «Solo trabajitos, tareas administrativas. Siempre se me ha dado bien mantener todo organizado». Dominic no insistió, pero su vacilación le rondaba la cabeza como un hilo suelto. Asintió, despidiéndola, pero al irse notó cómo apretaba los puños, como si se preparara para algo. Se sentó al escritorio, abriendo su expediente en su portátil. El centro comunitario que había mencionado no constaba en su documentación. Una rápida búsqueda reveló que se había incendiado hacía años, sin determinar la causa. Apretó la mandíbula. ¿Mintió o fue un descuido? A la mañana siguiente, Maya llegó y encontró a Noah esperándolo en el jardín, con su cuaderno abierto en un nuevo dibujo. Un par de monigotes bailando, uno pequeño, otro más alto. Se le hizo un nudo en la garganta. La figura más alta tenía su pelo, sus gafas. Se arrodilló a su lado, con voz suave. ¿Somos nosotros? Noah asintió con los ojos brillantes. Por un instante, olvidó el peso de sus secretos, las razones por las que había aceptado este trabajo. Le revolvió el pelo con una sonrisa sincera. «Pronto bailarás mejor que yo». Pero mientras se dirigían a la sala para otra sesión de baile, los pensamientos de Maya se desvanecieron. No había mentido sobre todo, solo lo suficiente para mantener su pasado enterrado. Había sido bailarina de competición, viajando por el país. Su vida era una confusión de escenarios y focos.
pero ese mundo se había derrumbado, y con él una parte de ella que no podía recuperar. Los dibujos de Noah, su silenciosa confianza, estaban avivando esas viejas heridas, y no estaba segura de cuánto tiempo podría mantenerlas ocultas. Mientras tanto, Dominic indagaba más a fondo. Había contratado a un investigador privado, un contacto discreto de sus negocios, para investigar el pasado de Maya. Nada invasivo, le había dicho. Solo la verdad. Pero mientras observaba a Maya y a Noah por la ventana, su risa mezclándose con las raras risitas de su hijo, sintió una punzada de culpa. ¿Estaba traicionando su confianza o protegiendo a su hijo? Esa tarde, Maya le enseñó a Noah un nuevo juego: aplaudir en círculo, añadiendo ritmos por turnos. Las manos de Noah se movían más rápido, y su confianza crecía. Cuando fallaba un ritmo, no se encogía, sino que reía, intentándolo de nuevo. El corazón de Maya se ensanchó, pero una sombra persistía. La confianza de Noah era un regalo, pero tenía un precio. Cada paso más cerca de él significaba arriesgar la verdad que ella había enterrado. Dominic se unió a ellos inesperadamente. Su presencia alteró la energía de la sala. ¿Les importa si miro? ¿Component placement? Preguntó con tono neutral, pero mirada penetrante. Maya asintió con una sonrisa educada. Por supuesto, Noah se está volviendo bueno en esto. Ella marcó un nuevo ritmo con las palmas, y Noah la siguió, con movimientos más seguros que nunca. Dominic se sentó en el sofá, con la postura rígida, pero su mirada se suavizó al ver a Noah sonreír al ritmo acertado. Por un instante, los tres existieron en una frágil armonía, la música conectando espacios que ninguno de ellos podía identificar. Pero la armonía fue fugaz. Esa noche, Dominic recibió un correo electrónico del investigador. Una sola línea destacaba. Maya Daniels, antes Maya Ellison, dejó el baile competitivo tras un incidente público. Escasos detalles. Posible conexión con un incendio en 2018. Se le aceleró el pulso. Ellison. Otro nombre. Otra vida. Miró la pantalla. Las piezas de la historia de Maya se movían como un rompecabezas que aún no podía resolver. En su habitación, Maya estaba sentada con el último dibujo de Noah, recorriendo con los dedos las figuras de palitos. La más alta, ella, sonreía, pero sus ojos estaban tristes. Se estremeció, sintiendo el peso de su pasado abriéndose paso. Noah se estaba sincerando, pero ella también, y eso la aterrorizaba. ¿Qué pasaría cuando Dominic supiera la verdad? ¿Y por qué sentía, en el fondo, que Noah ya sabía más de lo que podía decir? Los muros de la mansión guardaban sus secretos, pero las grietas empezaban a aparecer. Cada paso, cada ritmo, los acercaba a una verdad que podía sanarlos o destruirlos. ¿Qué haría si una pequeña mentira abriera la puerta a algo hermoso? ¿Debería la verdad siempre ir primero? ¿O importan más las intenciones? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. El jardín resplandecía bajo el sol del atardecer, y el aire se llenaba de la rara risa de Noah. Maya giraba lentamente, con los brazos extendidos, guiando a Noah mientras giraba torpemente a su lado. Sus pequeñas manos aferraban las de ella, su rostro iluminado con una alegría que parecía desafiar el peso de su silencio. La música de su teléfono, un vals animado, flotaba en el aire, entrelazándolos en un momento de conexión espontánea. La risa de Maya se unió a la suya, suave y alegre, mientras lo animaba a dar otro paso. «Eso es, Noah. Ya estás volando». Dominic se quedó paralizado al borde del jardín, con la corbata suelta tras un largo vuelo y la maleta olvidada a sus pies. Había regresado temprano de Tokio, esperando la quietud habitual de su hogar. En cambio, se encontró con esto: su hijo, que no había hablado desde la muerte de Elena, bailando con desenfreno, sus risas resonando como una melodía que Dominic creyó no volver a oír. Se le hizo un nudo en la garganta. Una oleada de emoción se estrelló contra los muros que había construido alrededor de su corazón.
Durante 3 años había visto a Noah alejarse, un fantasma en su propia casa. Ahora, aquí estaba la vida, encendida por una mujer a la que apenas conocía. Retrocedió un paso, refugiándose en las sombras del patio, con la mirada fija en Maya. Sus movimientos eran espontáneos. Su gracia insinuaba algo más profundo que el entusiasmo amateur que proclamaba. La forma en que guiaba a Noah, el ritmo de sus pasos, era demasiado refinado, demasiado instintivo. La duda lo carcomía, mezclándose con la calidez de ver sonreír a su hijo. ¿Quién era ella realmente? Esa noche, después de que Noah se durmiera, Dominic se sentó en su estudio. La luz de su portátil le iluminaba el rostro. Volvió a abrir el expediente personal de Maya, con los dedos vacilantes sobre las teclas. Los escasos detalles lo ridiculizaban. Educación básica, algunos trabajos administrativos, una vaga referencia a un centro comunitario. Pero ahora, una nueva sección le llamó la atención. Un párrafo redactado, completamente tachado. Se le aceleró el pulso. ¿Por qué Recursos Humanos ocultaría parte de su expediente? Cerró el portátil, con la mente a mil. La risa en el jardín, la sonrisa de Noah, era real, pero traía consigo preguntas que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Dominic hizo una llamada. «Necesito que investigues más a fondo», le dijo a su investigador en voz baja. «Síguela, discretamente. Quiero saber quién es Maya Daniels, todo lo que no me está contando». Colgó, con la culpa agudizando su determinación. Maya estaba trayendo a Noah de vuelta a él, pero la confianza era un lujo que no podía permitirse. Durante la semana siguiente, Maya continuó trabajando con Noah, ajena a la sombra que la seguía. Introdujo nuevos ritmos, juegos de palmas que se convertían en pasos de baile, cada uno de los cuales sacaba a Noah de su caparazón. Una tarde, trajo un pequeño tambor y le enseñó a marcar el ritmo mientras ella se balanceaba al ritmo. «Siéntelo aquí», dijo, apretándose la mano contra el pecho. «La música está en ti, Noah». Él golpeó el tambor con los ojos brillantes, y por un instante, ella olvidó el peso de sus propios secretos, absorta en su progreso. Pero los momentos de liviandad eran fugaces. Por la noche, sola en su habitación, Maya luchaba con recuerdos que había enterrado. Los dibujos de Noah, su silenciosa confianza, desentrañaban su pasado tan bien guardado. Las figuras de palitos, el rostro borroso de una mujer, no podía quitarse la sensación de que él veía algo en ella, algo para lo que no estaba preparada. Había dejado atrás el baile por una razón, y cada paso con Noah la acercaba a una verdad que había jurado mantener oculta. Dominic, mientras tanto, mantenía la distancia, observando a Maya con una mezcla de gratitud y desconfianza. La vio fugazmente con Noah, dando vueltas en el jardín, riendo por un momento, y cada instante despertaba algo en él. No solo esperanza por su hijo, sino una chispa de calidez que no había sentido desde Elena. Lo inquietaba esa atracción hacia una mujer en la que no podía confiar del todo. La reprimió, concentrándose en las noticias del investigador. El informe llegó tarde una noche, un archivo delgado entregado a su correo electrónico. Dominic lo abrió, apretando la mandíbula mientras leía. Maya Daniels había sido Maya Ellison, una bailarina de competición que había hecho giras nacionales, su nombre en los titulares por su gracia y precisión. Pero hacía 5 años había desaparecido de la escena tras una tragedia. Su hermana, Lila, había muerto en un incendio en un centro comunitario donde Maya impartía clases de baile. La causa no estaba clara. El caso se cerró sin respuestas. Maya había abandonado su carrera, su nombre, su vida. Los dedos de Dominic se aferraron al escritorio. Un incendio, una hermana, una salida repentina. La sección censurada de su expediente ahora tenía sentido, pero planteaba más preguntas que respuestas. Se quedó de pie, paseando por el estudio, con la mente llena de dudas y curiosidad. ¿Por qué había ocultado esto? ¿Qué tenía que ver con Noah, con él? A la mañana siguiente, la encontró en la cocina,
preparando el desayuno de Noah. La habitación olía a café y tostadas, y Noah estaba sentado en la encimera, dibujando en silencio. Maya levantó la vista con una sonrisa que se le esfumó ante la intensidad de la mirada de Dominic. «Noah, ¿por qué no llevas tu dibujo al jardín?», preguntó Dominic con voz tranquila pero firme. Noah los miró y asintió, agarrando su cuaderno de dibujo mientras salía. Maya se secó las manos con una toalla, con la postura rígida. «¿Sucede algo, señor Hayes?». Dominic se acercó, buscándola con la mirada. «¿Qué más escondes, Maya? ¿Quién eres realmente?». Se le cortó la respiración, pero le sostuvo la mirada, con voz tranquila pero firme. «Alguien que intenta sobrevivir, igual que tú». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de verdades no dichas. Dominic apretó la mandíbula, sus emociones se contraponían, ira por su secretismo, gratitud por su impacto en Noah, y algo más suave, más peligroso, que no quería nombrar. «Eras bailarina», dijo, sin preguntar. «Una profesional. No solo hacías voluntariado con niños. ¿Para qué mentir?». Las manos de Maya temblaban, pero las juntó con cautela. «No mentí, solo omití esa parte. Ya no soy así». «¿Por qué?», insistió acercándose. «¿Qué pasó? Tu hermana, Lila, el incendio. ¿Por qué te marchaste?». Sus ojos se abrieron de par en par. Un destello de dolor cruzó su rostro antes de disimularlo. «Hiciste que me siguieran», dijo en voz baja, no acusadora, sino herida. «Creí que me confiabas a Noah». «Sí», dijo demasiado rápido, y luego se contuvo. «Pero necesito saber quién está en mi casa, quién está con mi hijo. No eres solo una asistente, Maya. Eres algo más». Apartó la mirada y posó la vista en el mostrador. «Dejé de bailar porque me destrozó», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lila lo era todo para mí. El fuego se la llevó, y ya no pude volver a ese mundo. Ya no quería ser esa persona». Dominic la observó. La crudeza de su voz arrancó sus sospechas. Quiso insistir, exigirle toda la historia, pero el dolor en sus ojos lo detuvo. Era demasiado familiar, el mismo dolor que veía en sí mismo, en Noah. «¿Qué no me estás contando?», Zrenia preguntó, ahora con más suavidad. Maya sostuvo su mirada, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, señor Hayes, por el bien de todos». Ella se dio la vuelta y salió, dejándolo con el eco de sus palabras y una creciente sensación de inquietud. No confiaba en ella, no del todo, pero no podía negar la atracción que los unía, la forma en que su presencia estaba transformando su hogar, a su hijo y tal vez incluso a él mismo. Esa tarde, Maya llevó a Noah al jardín otra vez, con movimientos mecánicos mientras marcaba el ritmo con las palmas. Noah percibió el cambio. Sus ojos escrutaron su rostro. Tiró de su manga, mostrando un nuevo dibujo. 2 figuras de nuevo, pero esta vez una tercera estaba cerca, observando. Dominic. A Maya se le encogió el corazón. «¿Ves mucho, verdad?», murmuró, alborotándole el pelo. Dominic observaba desde la ventana, con el informe de su investigador ardiendo en su mente. El incendio, la muerte de Lila, la repentina salida de Maya del baile. Era un rompecabezas al que le faltaban piezas. Y los dibujos de Noah, su forma de mirar a Maya, sugerían que veía algo que Dominic no veía. ¿Era solo la intuición de un niño o algo más? Esa noche, Maya estaba sentada en su habitación con el viejo relicario de su hermana en la mano. El metal estaba frío contra su piel, un recordatorio de las promesas que había hecho. Seguir adelante, dejar atrás el pasado. Pero la confianza de Noah y las preguntas de Dominic la estaban atrayendo. Había venido a Hayes Enterprises para empezar de cero, pero el trabajo, el chico, el hombre, todos estaban atados a algo de lo que no podía escapar. Dominic, en su estudio, contemplaba una foto de Elena,
con su sonrisa congelada en el tiempo. El dolor de Maya reflejaba el suyo, pero sus secretos eran un muro que no podía derribar. Necesitaba respuestas, pero cada paso que se acercaba a la verdad se sentía como un paso hacia algo que no podía controlar. La mansión estaba en silencio, pero bajo su calma se avecinaba una tormenta que los obligaría a todos a afrontar lo que habían intentado enterrar. El silencio de la mansión se vio interrumpido por el bullicio de los preparativos para la gala benéfica de Hayes Enterprises, un evento anual que atraía a la élite de la ciudad. Maya sintió el peso de la noche mientras le ajustaba la pajarita a Noah en el vestíbulo, su pequeño cuerpo rígido en un traje a medida. «Pareces un príncipe», dijo, con una sonrisa cálida pero forzada. Los ojos de Noah se encontraron con los de ella. Un destello de confianza alivió sus nervios. Se alisó el vestido, un sencillo vestido azul marino, elegante pero discreto, intentando ignorar la inquietud que la aquejaba desde su enfrentamiento con Dominic. Sus preguntas sobre su pasado, su hermana, habían roto el frágil equilibrio que había construido, y el entorno público de esa noche solo aumentaba su tensión. Dominic apareció en lo alto de las escaleras. Su smoking negro resaltaba contra la tenue luz. Su mirada se posó en Maya, con una mezcla de curiosidad y algo más suave que ella no supo identificar. ¿Lista?, Zrenia preguntó con voz firme, pero con un toque de tensión. Noah asintió, agarrando la mano de Maya, y los tres subieron al coche que los esperaba, mientras las luces de la ciudad se difuminaban mientras se dirigían a la gala. El gran salón resplandecía con candelabros, el aire impregnado de perfume y ambición. Los invitados, con vestidos brillantes y trajes impecables, se mezclaban. Sus risas se mezclaban con el tintineo de las copas. Dominic se movía entre la multitud con soltura, estrechando manos, con una sonrisa pulida pero distante. Maya se mantuvo cerca de Noah, guiándolo a través del mar de desconocidos. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, con los ojos abiertos pero curiosos. Ella se inclinó y susurró: «Solo es una gran fiesta. Ya encontraremos la parte divertida, ¿de acuerdo?» La diversión llegó cuando la banda empezó a tocar una animada melodía de swing. Maya miró a Noah con una chispa de picardía en los ojos. «¿Sientes el ritmo?» «Swing», dijo, zapateando. «¿Quieres enseñarles cómo se hace?» Noah dudó, luego asintió, con una tímida sonrisa asomándose. Ella lo condujo al borde de la pista, lejos del centro de la multitud, y comenzó un paso sencillo, lado, zapateado. Noah la siguió, con movimientos torpes pero serios, y su rostro se iluminó al seguir su ritmo. El público lo notó, cabezas giradas, susurros ondulantes. Un niño bailando con tanta concentración, guiado por una mujer que se movía con gracia natural. Era un momento que exigía atención. Dominic, enfrascado en una conversación con un miembro de la junta, se quedó paralizado a media frase. Sus ojos se encontraron con los de Noah y Maya. Su conexión era una silenciosa rebelión contra la formalidad de la gala. La risa de Noah, suave pero clara, lo conmovió profundamente. Sin pensarlo, se disculpó y cruzó la sala. «¿Les importa si me uno?», preguntó en voz baja, con una calidez inusual en su tono. Maya contuvo la respiración, pero asintió, retrocediendo un poco. Dominic se arrodilló y tomó la otra mano de Noah. «Muéstrame lo que tienes, amigo», dijo, con una voz más suave de la que ella jamás había oído. Los tres se movían juntos, torpes al principio, los pasos de Dominic rígidos por años sin bailar, pero el entusiasmo de Noah los impulsaba. Maya los guiaba con manos suaves, una sonrisa brillante pero cautelosa. Los flashes destellaron, capturando al director ejecutivo, a su hijo y al misterioso asistente en un fugaz momento de unidad. La multitud murmuró, algunos con admiración, otros con curiosidad. Por un instante, Dominic sintió algo que no había sentido en años, una conexión, frágil pero real, pero el momento se hizo añicos. Al salir de la pista,
una mujer con un vestido plateado se inclinó hacia su acompañante. Su voz llegó justo a los oídos de Maya. ¿No es esa la bailarina del escándalo? Su hermana... ¿Cómo se llamaba? ¿Lila? La que causó todo ese lío. Maya se tensó, apretando la mano de Noah con más fuerza. Lo guió hacia una mesa, con el rostro sereno, pero el corazón acelerado. La palabra escándalo resonó en su mente, trayendo a la memoria titulares, acusaciones y un incendio que lo había arrasado todo. Miró a Dominic, pero él ya estaba absorto en otra conversación, ajeno al susurro que la había desgarrado. Más tarde, al final de la gala, Dominic estaba junto a la barra, con una copa en la mano, mientras repasaba mentalmente el baile. La sonrisa de Noah, la gracia de Maya, habían despertado algo en él, una atracción que no quería reconocer. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no vio a Victor Crane, su rival en los negocios, hasta que el hombre estuvo a su lado con una sonrisa pícara. Victor era delgado, de mirada penetrante y siempre buscando la ventaja. Le ofreció una carpeta delgada en voz baja. «Te estás enamorando de la mujer cuya hermana intentó desenmascarar a tu empresa hace años, Dominic. ¿Lo sabías?» La mano de Dominic se congeló sobre su vaso, entrecerrando los ojos. «¿De qué estás hablando?» Victor deslizó la carpeta por la barra. Maya Daniels, o debería decir Maya Ellison. Su hermana, Lila, estaba investigando las finanzas de tu empresa antes de morir. Algo sobre cuentas en el extranjero, negocios cuestionables. El incendio la silenció convenientemente. Y ahora Maya está en tu casa, con tu hijo. ¿Casualidad? Dominic tomó la carpeta con la mandíbula apretada. No la abrió, todavía no, pero el peso le quemaba la mano. «Estás pescando, Víctor», dijo con voz fría. «No tienes nada». «Quizás», dijo Víctor encogiéndose de hombros. «Pero yo lo investigaría. Los secretos se acumulan». Dominic lo vio alejarse, con la carpeta pesada en la mano. Miró al otro lado de la sala, donde Maya ayudaba a Noah con un plato de postres, con una sonrisa suave pero forzada. Las luces de la gala parecieron atenuarse. El aire se llenó de preguntas. ¿Lila había investigado su empresa? Él no lo sabía. Elena se había encargado de gran parte de la supervisión financiera en aquel entonces, protegiéndolo de los detalles. Pero un incendio, una muerte, y ahora Maya en su casa, era demasiado para ignorarlo. Guardó la carpeta en su chaqueta, con la mente acelerada. El baile, las risas, la calidez de esos momentos contrastaban con las palabras de Víctor, desatando una tormenta de dudas. ¿Estaba Maya allí por Noah, por él o por algo completamente distinto? ¿Y por qué el pensamiento de su traición le dolía tanto? Maya, ajena al intercambio, sintió el peso del susurro del invitado. Miró a Noah con la cara manchada de chocolate y forzó una sonrisa. Pero su pasado se acercaba, y la mirada de Dominic, ahora aguda y distante, le indicó que él también empezaba a verlo. La música de la gala se apagó, pero la tensión entre ellos apenas comenzaba a aumentar. El resplandor de la gala se desvaneció cuando el coche zumbaba de vuelta a la mansión, con las luces de la ciudad deslizándose como un rayo. Maya se sentó atrás con Noah, con la cabeza apoyada en su brazo, y su pequeña mano aún agarrando una servilleta arrugada de la mesa de postres. Sintió el peso de la noche, el baile, los susurros, la forma en que la mirada de Dominic había pasado de la calidez a la cautela. Él se sentó adelante, en silencio, tamborileando suavemente con los dedos en el reposabrazos. La carpeta que Víctor le había dado estaba metida dentro de su chaqueta, su presencia como un pulso que no podía ignorar. El pasado de Maya, las supuestas acusaciones de su hermana contra su empresa. Era un hilo del que no podía dejar de tirar, incluso mientras la suave respiración de Noah llenaba el coche. De vuelta en la mansión, Maya ayudó a Noah a acostarse, con movimientos suaves, pero la mente acelerada. El susurro de la mujer en la gala, ese escándalo con su hermana,
había abierto una puerta que ella había intentado mantener cerrada. Arropó a Noah con su último dibujo de su baile en la mano y le susurró: «Que duermas bien, chico». Pero al cerrar la puerta, sintió la mirada de Dominic sobre ella desde el pasillo, con una expresión indescifrable. «¿Todo bien, señor Hayes?», preguntó con voz firme a pesar del nudo en el pecho. Él asintió brevemente, con la mandíbula apretada. «Buenas noches, señorita Daniels». Pero su tono era frío, distante, y la acompañó mientras se retiraba a su habitación, con el relicario alrededor del cuello cargado de recuerdos de Lila. Durante los días siguientes, la actitud de Dominic cambió. Era cortés pero retraído, y sus interacciones con Maya se limitaban a breves instrucciones sobre la agenda de Noah. Pasaba más tiempo en su estudio, con la carpeta de Víctor abierta sobre su escritorio, su contenido carcomiéndolo. Lila Ellison había estado investigando las cuentas en el extranjero de Hayes Enterprises, según Víctor, indagando en los negocios que Elena había supervisado antes de su muerte. El incendio que mató a Lila fue declarado un accidente, pero el momento era demasiado oportuno. Y ahora Maya estaba allí, en su casa, con su hijo. ¿Era venganza? ¿Un plan para terminar lo que su hermana había empezado? El pensamiento le revolvía las entrañas, en conflicto con la imagen de Maya bailando con Noah, su risa iluminando una casa que había estado a oscuras durante años. Maya sintió el cambio como un escalofrío. La mirada de Dominic ya no se suavizaba al verla con Noah. En cambio, la buscaba con la mirada, como si buscara una mentira. Intentó concentrarse en Noah, enseñándole nuevos ritmos, pero él también percibió la tensión. Sus pasos se volvieron vacilantes, sus sonrisas rara vez. Una tarde, mientras ella marcaba el ritmo en el jardín, él se detuvo a medio paso y bajó la mirada al suelo. «Noah, ¿estás bien?», Zrenia preguntó, arrodillándose a su lado. Él negó con la cabeza, agarrando su cuaderno de dibujo, y se retiró a la casa sin hacer ruido. A Maya se le encogió el corazón. Lo estaba perdiendo y no sabía por qué. Esa noche, Dominic la llamó a su estudio. La habitación estaba en penumbra, el aire impregnado de un aroma a cuero y whisky. Se quedó de pie tras su escritorio, con la carpeta cerrada, pero imponente entre ellos. «Señorita Daniels», dijo en voz baja y controlada, «he decidido hacer un cambio. Ya no necesitamos sus servicios aquí». Maya se quedó sin aliento y apretó los puños a los costados. «¿Qué? ¿Por qué? He hecho todo lo que me pediste. Noah está mejorando. ¿Lo has visto?» «Sí», dijo con la mirada fija. «Pero no puedo tener en casa a alguien en quien no confío plenamente. Hay discrepancias en tus antecedentes, preguntas que no has respondido». Se le revolvió el estómago. Él sabía de Lila, de su pasado. «Te dije por qué dejé de bailar», dijo con voz temblorosa pero firme. «No he hecho más que ayudar a Noé. No puedes simplemente». «Esto no es una conversación», interrumpió con tono tajante. «Recibirás tu paga a lo largo del mes. Vete mañana». Los ojos de Maya ardían, pero sostuvo su mirada, buscando al hombre que había bailado con ellos en la gala, que la había mirado con algo parecido a la esperanza. Había desaparecido, reemplazado por este frío desconocido. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja, «por el amor de Noah». Se giró para irse, con el corazón latiéndole con fuerza, pero se detuvo en la puerta. «Necesita que alguien lo vea. No se lo quites». Salió con paso firme a pesar del dolor en el pecho. Mientras empacaba sus cosas, Noah apareció en la puerta, con los ojos abiertos por el pánico. Apretaba un dibujo nuevo. 3 figuras, con las manos entrelazadas, pero las líneas eran irregulares, como dibujadas con angustia. «Noah», dijo, arrodillándose, «tengo que irme, pero eres muy fuerte. Sigue bailando, ¿vale?» Negó con la cabeza, con la respiración entrecortada. Entonces, por primera vez en años,
Su voz irrumpió, áspera y desesperada. «Maya, no te vayas». Las palabras la dejaron paralizada, conteniendo la respiración. Se giró, con lágrimas en los ojos, y vio a Dominic en el pasillo, pálido y con los ojos abiertos por la sorpresa. Él habló», susurró, con una voz apenas audible, como si el sonido pudiera quebrarse si hablaba demasiado alto. A Maya se le partió el corazón, pero forzó una sonrisa para Noah. «Te extrañaré, chico», dijo con la voz entrecortada. Se puso de pie, rozando a Dominic sin mirarlo a los ojos, y salió de la mansión, con el peso de la voz de Noah resonando en sus oídos. Dominic se quedó paralizado, con las palabras de Noah resonando en su mente. Su hijo había hablado, por Maya. La carpeta sobre su escritorio ahora parecía una traición. Sus acusaciones eran endebles ante la realidad de su impacto. Pero las dudas que Víctor había sembrado eran demasiado profundas, y la dejó ir. El silencio de la casa era más denso que nunca. Maya no fue muy lejos. Alquiló un pequeño apartamento en la ciudad. Sus ahorros eran escasos, pero su determinación era firme. No había llegado a Hayes Enterprises por casualidad. La muerte de Lila nunca había sido solo una tragedia, era una herida que no había sanado. Su hermana había estado investigando la empresa, convencida de que sus cuentas en el extranjero ocultaban algo ilegal. El incendio que la mató fue demasiado oportuno, la investigación demasiado rápida para cerrarse. Maya había aceptado el trabajo para encontrar respuestas, para limpiar el nombre de Lila, no para caer en la fuerza silenciosa de Noah, ni en la calidez reservada de Dominic. Pero ahora, con la voz de Noah en sus oídos y la desconfianza de Dominic ardiendo en su pecho, sabía que no podía detenerse. Pasó días revisando registros públicos, pirateando archivos antiguos con las habilidades que había aprendido en sus momentos más oscuros tras la muerte de Lila. Una noche, tarde, en una cafetería con poca luz, la pantalla de su portátil brilló con un descubrimiento. Una cadena de correos electrónicos del antiguo servidor de la empresa, enterrada en lo profundo de un archivo cifrado. La remitente era Elena, la difunta esposa de Dominic, y el destinatario, Víctor Crane, su ex socio. Los correos detallaban un plan para transferir fondos al extranjero, eludiendo las regulaciones, con el nombre de Víctor por todas partes. Un último mensaje de Elena, fechado días antes de su accidente, fue escalofriante. «Lila lo sabe, está haciendo preguntas, tenemos que ocuparnos de esto». Las manos de Maya temblaban mientras leía. A Lila no la habían incriminado, sino que la habían atacado. Víctor había orquestado el encubrimiento, y el incendio no fue un accidente. Comprenderlo la golpeó como un puñetazo, pero también limpió el nombre de Lila. Su hermana tenía razón, y Maya tenía la prueba. Dudó, con el relicario alrededor de su cuello cargado con el recuerdo de Lila. Podría hacerlo público, exponer a Víctor y arruinar a Hayes Enterprises. Pero la voz de Noah, el susurro de asombro de Dominic, la detuvieron. No había pretendido que le importaran, pero lo hicieron. En lugar de filtrar los correos, los imprimió y condujo hasta la mansión con el corazón latiendo con fuerza. Dominic estaba en su estudio cuando ella llegó sin avisar. Noah estaba arriba. Había vuelto a guardar silencio desde que ella se fue. Dominic abrió mucho los ojos al verla entrar con la carpeta en la mano. «No deberías estar aquí», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Tienes que ver esto», dijo Maya, deslizando los correos por su escritorio. «Se trata de Lila, y de tu empresa, y de Víctor». Miró la carpeta y luego a ella, con una expresión que mezclaba sospecha y agotamiento. «¿Por qué haces esto?», Zrenia preguntó. «Podrías haberte ido». «Porque sé lo que es perder a alguien», dijo con voz firme. «Y porque Noah se merece algo mejor. Tú también». Dominic abrió la carpeta, repasando los correos electrónicos con la mirada. Su rostro palideció al leer las palabras de Elena, los planes de Víctor, la verdad sobre la investigación de Lila. Todo lo que creía sobre Maya, sus motivos, su secretismo, estaba equivocado.
Ella no había venido a destruirlo, había venido en busca de justicia, y de alguna manera le había devuelto a su hijo. Levantó la vista con la voz ronca. Deberías habérmelo dicho. No sabía si podía confiar en ti, dijo ella, mirándolo a los ojos. Y todavía no lo hago. El aire entre ellos crepitaba, cargado de arrepentimiento y posibilidades tácitas. La mano de Dominic descansaba sobre los correos electrónicos. La verdad lo transformaba todo. La traición de Víctor, la implicación de Elena, la muerte de Lila. Era una tormenta que no había previsto. Y Maya, de pie ante él, era a la vez su centro y su salvación. La voz de Noah resonó en su mente, un lazo con lo que importaba. Se puso de pie, acercándose a Maya. Me equivoqué, dijo con crudeza. Sobre ti, sobre todo. Ella le sostuvo la mirada, con sus propias emociones mezcladas con dolor y esperanza. ¿Qué pasa ahora? Drenia preguntó. No respondió. Todavía no. La verdad había salido a la luz, pero las heridas que revelaba aún estaban frescas. La mansión, antes silenciosa, ahora vibraba con el peso de lo que habían descubierto, y el frágil vínculo entre ellos apenas comenzaba a tomar forma. La mansión se sentía más vacía sin Maya, su silencio más agudo a pesar de la verdad ahora expuesta sobre el escritorio de Dominic. Los correos electrónicos que implicaban a Victor Crane y revelaban la inocencia de Lila pesaban como un peso, un mapa hacia un pasado que Dominic desconocía y un futuro que aún no podía comprender. La única y desesperada súplica de Noah, Maya, no te vayas, resonaba en su mente, un recordatorio de la voz que ella había despertado. La disculpa de Dominic había sido cruda, pero su pregunta, ¿qué pasa ahora?, seguía sin respuesta. La había dejado marchar de nuevo, sin saber cómo salvar la distancia entre ellos, pero la atracción de su presencia, de lo que les había aportado a él y a Noah, era innegable. Pasaron los días, y Noah se retraía aún más. Sus dibujos se volvían escasos y sus pasos pesados. Dominic vio a su hijo sumirse en el silencio, mientras la chispa que Maya había encendido se desvanecía. Se sumergió en el trabajo, confrontando a Víctor con los correos electrónicos en un tenso debate en la sala de juntas. Las negaciones de Víctor se desmoronaron bajo el escrutinio, y su renuncia fue rápida, pero la victoria se sintió vacía. La empresa estaba a salvo, el nombre de Lila limpio, pero el hogar de Dominic seguía siendo un cascarón sin el calor de Maya. Necesitaba encontrarla, no solo por Noah, sino por sí mismo. Una pista de su investigador le indicó un centro comunitario en la zona más tranquila de la ciudad, un lugar donde habían visto a Maya. Dominic condujo hasta allí un sábado por la mañana, con Noah en el asiento trasero, aferrado a un cuaderno de dibujo nuevo. El centro era modesto, con sus paredes de ladrillo desgastadas, pero vibrantes con las risas de los niños que se derramaban por una puerta abierta. Dominic aparcó, con el pulso acelerado al salir, seguido de cerca por Noah. Dentro, el gimnasio rebosaba movimiento. Maya estaba en el centro, rodeada de una docena de niños, de entre 6 y 12 años. Marcaba el ritmo con palmas, con voz alegre pero firme. 1, 2, paso. Siente la música, no tus pies. Los niños, con una mezcla de vacilación y entusiasmo, la seguían, con pasos irregulares pero animados. Maya se movía con ellos, con su suéter azul marino suelto y el pelo cayendo en suaves ondas. Allí era diferente, más libre, pero con la misma fuerza serena que había atraído a Noah. Dominic la observaba con una opresión en el pecho. No solo les estaba enseñando, les estaba dando a estos niños lo que le había dado a su hijo, una forma de sentirse vivos. Noah tiró de su manga, señalando. Tenía los ojos muy abiertos y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Dominic asintió, acercándolo. Maya aún no los había visto, concentrada en una niña pequeña que luchaba por girar. «Lo tienes todo bajo control, Aisha», dijo, arrodillándose para ajustar la postura de la niña. «No se trata de ser perfecta, se trata de actuar con el corazón».
Las palabras impactaron a Dominic como una ola, trayendo recuerdos de la risa de Noah, su baile en la gala, cómo Maya los había alcanzado. Dio un paso adelante, carraspeando. Los niños se detuvieron, y Maya levantó la vista, abriendo mucho los ojos al encontrarse con los de él. Por un instante, la habitación pareció quedar en silencio. El único sonido era el tenue zumbido de la música de un altavoz portátil. «Señor Hayes», dijo, poniéndose de pie, con voz cautelosa pero no fría. «Noah, ¿qué haces aquí?» Los niños susurraron, percibiendo el cambio. Dominic los miró y luego volvió a mirarla. «¿Podemos hablar?» Component Placement preguntó, con un tono más suave de lo previsto. Maya dudó, asintió y se volvió hacia los niños. «Sigan practicando. Vuelvo enseguida». Llevó a Dominic y a Noah a un rincón tranquilo del gimnasio, donde había sillas plegables alineadas contra la pared. Noah se quedó cerca de su padre, agarrando con fuerza su cuaderno de dibujo. Dominic respiró hondo, y su compostura habitual flaqueó. «Me equivoqué», dijo en voz baja pero firme. «No solo devolviste la vida a mi hijo, también me recordaste cómo vivir». Los ojos de Maya brillaron, una mezcla de sorpresa y emoción que no pudo ocultar. Miró a Noah y luego a Dominic, retorciéndose las manos. «Nunca quise quedarme», dijo con la voz entrecortada. «Vine por Lila, por respuestas, pero tampoco quise enamorarme». Las palabras flotaban entre ellos, crudas y desprevenidas. Dominic contuvo la respiración. El peso de su confesión reflejaba sus propios sentimientos no expresados. Había pasado años construyendo muros, alrededor de su corazón, de su hijo, de su imperio. Pero Maya los había traspasado. Su calor los había derribado sin esfuerzo. Se acercó, buscando la mano de ella. Tímido al principio, luego seguro. «No quiero que te vayas», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No de Noah, no de mí». Sus ojos lo buscaron, con lágrimas a flor de piel. Por un instante, permanecieron en silencio, mientras la risa distante del gimnasio se desvanecía en el fondo. Entonces, sin pensarlo, Dominic acortó la distancia. Sus labios encontraron los de ella en un beso tierno y desesperado a la vez, una liberación de todo lo que había reprimido. Maya se congeló, luego se suavizó, apoyando la mano en su pecho mientras se inclinaba hacia él. El mundo se redujo a ese instante. Su calidez, la verdad que ambos habían luchado por alcanzar. Un pequeño jadeo rompió el hechizo. Noah estaba de pie junto a ellos, con los ojos abiertos pero brillantes, y una sonrisa en los labios. Soltó su cuaderno de dibujo y corrió hacia adelante, abrazando a Maya y luego a Dominic. Los tres permanecieron allí, unidos en un abrazo que parecía una promesa. El pequeño cuerpo de Noah tembló, no de miedo, sino de alivio, y el corazón de Dominic se hinchó. El dolor de los años se alivió en su abrazo. Maya se apartó un poco, secándose los ojos con una risa temblorosa. «Me vas a hacer llorar delante de mi clase», dijo con voz ronca. «Que vean», dijo Dominic, con una extraña sonrisa. «Deberían saber cómo es una familia de verdad». Noah tiró de la mano de Maya, señalando su cuaderno de dibujo en el suelo. Ella lo recogió, conteniendo la respiración al ver el dibujo. Una familia de tres, de la mano unida, con sonrisas audaces y claras. No era solo una imagen, era un futuro, frágil pero posible. Los chicos del gimnasio habían dejado de bailar y los observaban con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, un chico con una sonrisa desdentada, gritó: «¡Señorita Maya! ¿Es ese su novio?» La risa recorrió al grupo, y Maya se sonrojó, pero no se apartó de la mano de Dominic. «Algo así», dijo ella, con una sonrisa suave pero segura. Dominic la miró, luego a Noah, cuya mirada no se apartaba de Maya. El centro comunitario bullía a su alrededor, pero en ese momento solo estaban los tres, unidos por una verdad que había transformado su mundo. El pasado de Maya, la justicia de Lila,
la voz de Noah. Eran hilos de una historia que aún se desplegaba, pero por primera vez Dominic se sintió listo para afrontarla. No solo, sino con ellos. El centro comunitario bullía de vida. Su gimnasio se había transformado en un vibrante estudio de baile. Habían pasado meses desde el día en que la voz de Noah se abrió paso, desde que el beso de Dominic selló una promesa en ese mismo espacio. Ahora, la luz del sol se filtraba por las ventanas, capturando las risas de los niños que giraban y caminaban al ritmo de la música. Maya estaba de pie en el centro, su anillo de compromiso brillaba mientras marcaba el ritmo con las palmas. 1, 2, gira, tú puedes. Component Placement gritó, con la voz llena de orgullo. Noah, que ahora tenía 8 años, bailaba entre los niños, con movimientos seguros y una amplia sonrisa. Ya no guardaba silencio. Su parloteo llenaba la sala, un sonido que aún encogía el corazón de Dominic. Dominic se apoyó en la puerta, observando. El hombre que antes vivía para las salas de juntas y los resultados financieros, ahora encontraba su mundo aquí, en el caos de las risas de los niños y la presencia constante de Maya. Noah lo vio y corrió hacia él, tirándole de la mano. «Papá, ven a bailar». Dominic rió, un sonido extraño pero apropiado, y dejó que su hijo lo arrastrara hacia el círculo. Maya captó su mirada y su sonrisa se suavizó. Ella también había cambiado. Su reserva se había suavizado. Su pasado ya no era una sombra. Tras limpiar el nombre de Lila, se dedicó por completo a un programa de baile para niños desfavorecidos, financiado por la Fundación Hayes Enterprises. Era su forma de honrar a su hermana, de dar a otros la alegría que había redescubierto con Noah. La música bajó el ritmo y los chicos se dispersaron a buscar agua, dejándolos a los 3 en el centro del gimnasio. Noah abrazó la cintura de Maya y luego la de Dominic, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo, lleno de dibujos de su nueva vida. Familia, no solo figuras. Dominic tomó la mano de Maya, rozando su anillo con el pulgar. «¿Quién hubiera pensado?», dijo en voz baja y cálida, «que un hombre tan perdido podría encontrarlo todo en alguien que se negaba a dejar de bailar». Los ojos de Maya brillaron, su mano apretando la de él. «No solo recuperé la danza», dijo. «Nos reencontré a nosotros». Allí estaban, Noah entre ellos. El gimnasio rebosaba de la promesa de lo que habían construido. El dolor de sus pasados, la muerte de Elena, la pérdida de Lila, los secretos que casi los destrozaron, los había unido, no separado. La pista de baile, que una vez fue un lugar de duelo para Maya, ahora era un escenario de sanación, de amor, de un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. Mientras la música volvía a subir de volumen, Noah los arrastró en un torpe giro, con sus risas resonando. El círculo estaba completo, no perfecto, pero completo, y en ese momento estaban exactamente donde debían estar. ¿Crees que las personas pueden sanar con solo ser amables? Comparte tu momento favorito de esta historia, o dinos qué parte te conmovió más. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete.